Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap de una nueva serie que están estrenando en FX, pues al menos aquí en Latinoamérica, que es Legión. Legión es una serie que entra dentro de los sellos de Marvel Televisión con Fox y es una serie que está dentro del universo de los X-Men. Entonces este primer capítulo es un capítulo que me gustó muchísimo. Vamos a hablar primero de unas generalidades para las personas que todavía no saben a qué nos estamos enfrentando con Legión y luego vamos a hablar específicamente de los spoilers del capítulo, el resumen del capítulo, las teorías con respecto a lo que va a suceder después de este capítulo que de verdad fue genial. Entonces, como ya lo dije hace un momentico, estamos en el universo de los X-Men. No sé exactamente si se conecta con el mundo de las películas o si es una línea de tiempo alternativa o si es simplemente una cosa que va a estar dentro de la serie como tal. Y tampoco sé cómo se va a conectar con el mundo de Marvel porque esta es la primera alianza real que tenemos entre los dos, entre los dos estudios. Entonces, para las personas que no están muy familiarizadas con toda esta cuestión de los derechos de Marvel. Las propiedades de Marvel están divididas básicamente en tres grandes estudios. Fox, que tiene todos los derechos relacionados a lo que tiene que ver con los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Marvel, que tiene sus personajes. Y Sony, que tiene los derechos para Spider-Man y todo lo relacionado con Spider-Man. Entonces por eso es que hay películas diferentes, por eso es que vemos el universo cinemático de Marvel en el cine y en la televisión tenemos unas series de Marvel que tienen una línea temporal unificada que no tiene nada que ver con la de los X-Men ni con la de Spider-Man, aunque Spider-Man ya entra dentro de esa línea unificada de tiempo de Marvel, pero no tiene nada que ver con los X-Men ni con los Cuatro Fantásticos porque esos son de otro estudio, entonces no hay alianzas, no pueden utilizar personajes en común, entonces pues son como básicamente dos universos diferentes, no pueden hacer mención el uno al otro de ninguna manera porque eso infringiría derechos. Entonces tenemos que esta es la primera alianza entre Fox y Marvel para crear esta serie que, como digo, no sé, o sea, esto es territorio nuevo, esto es territorio inexplorado, no se sabe cómo se va a conectar con la una o con la otra o si no se va a conectar de ninguna manera. El hecho es que aquí nos concentramos en el personaje de David Haller, que es interpretado por Dan Stevens, que Dan Stevens es un actor que está en crecimiento, es una estrella que está naciendo. Él viene de la televisión británica, en donde hizo un papel muy importante en una serie de allá que se llama Downton Abbey, que es una serie dramática súper aclamada y súper popular allá en Estados Unidos, no, perdón, en el Reino Unido, y que igual está llegando a Estados Unidos y como se está expandiendo al resto del mundo, como hemos visto últimamente que ha pasado con ciertas cosas de la televisión británica. Pero él quería cambiar su imagen, él hizo muchas cosas y bueno, ahora este es un Dan Stevens que es totalmente renovado, es totalmente diferente a lo que se vio en Downton Abbey y a lo que el público británico y el público en general estaba acostumbrado de él. Y ahora también lo vamos a ver en un mes y piquito en La Bella y la Bestia. Él es el príncipe en La Bella y la Bestia. Entonces creo que vamos a empezar a ver a Dan Stevens mucho más pues en medios más masivos y en medios que lleguen a más gente más allá de la televisión británica y los medios británicos. Entonces, él interpreta a David Haller, que es un hombre que es diagnosticado con esquizofrenia, pero ahí está la cosa. Él es un mutante, entonces esa esquizofrenia no se sabe realmente hasta qué punto es cuestión de sus poderes, los poderes que él tiene, y ya introduciendo un poco más en el mundo de los cómics, él es el hijo de Charles Xavier, o sea que tiene poderes que también tiene Charles Xavier, como telequinéticos, psíquicos, como todas estas cosas, además de otros poderes que lo hacen súper, hiper, mega poderoso, pero no sé hasta qué punto eso se vaya a conectar también con los cómics o hasta qué punto vayamos a seguir la historia de los cómics, pero el caso es que él es un mutante, pero ha vivido toda su vida pensando que está loco. Entonces, básicamente esa es como la historia en general. Yo vi el primer capítulo ya y de verdad les recomiendo mucho esta serie. Es una serie genial. El trabajo de los colores, el trabajo de las cámaras, el trabajo de la música, las actuaciones, el sonido. Todo en esta serie de verdad me gustó muchísimo. Vi el capítulo una segunda vez para poder hacer este review, para poder tomar mis notas
que son las notas que yo siempre tomo en todas las series para poder hablarles de todas las cosas que me parecen importantes, de las teorías, de todo eso. Y la segunda vez me gustó aún más y pude apreciar aún más cosas, y la actuación de Anne Stevens de verdad me gustó muchísimo. La actuación también de Rachel Keller, que es la que interpreta a Sydney Barrett, que es una mujer que llega a cambiar la vida de David. Lleva 6 años internado en un psiquiátrico, en unas instalaciones psiquiátricas, hasta que llega esta mujer que es Sydney Barrett, de la que él se enamora a primera vista. Empiezan una relación que es una relación bastante particular porque ella no deja que la toquen. Ella no permite que haya ningún tipo de contacto físico con ninguna otra persona. Entonces es una relación bastante divertida y eso es lo que cambia la vida de él. Al mismo tiempo tenemos que hay varias líneas temporales en donde nos van explicando qué es lo que está pasando, pero si sigo más voy a entrar directamente en spoilers. Entonces hasta aquí vamos a hablar sin spoilers. Vean la serie, de verdad les recomiendo mucho que vean esta serie. Es una serie que hasta ahora está comenzando, es una serie nueva, no tiene conexiones evidentes por el momento con el universo de los X-Men. Entonces si no han visto películas de los X-Men, no hay ningún problema, no se van a perder, no van a estar mencionando a Wolverine, a Jean Grey o al profesor Xavier o a nada de eso, que digamos que era una de las fallas grandes que se percibía mucho en, por ejemplo, en Marvel Agents of Shield, que es como la serie más larga en este momento de la línea de Marvel en televisión, en donde la primera y segunda temporada fue una serie que fue bastante dependiente de lo que tiene que ver con el mundo de las películas. Entonces cada capítulo estaban tratando de hacer una referencia a ese mundo que atrae a más gente, que es pues el mundo de las películas. Entonces yo qué sé, veían a un carpintero y decían como, ah, yo también sé quién utiliza un martillo. Thor. Ah, yo sé quién tiene un traje muy avanzado tecnológicamente. Iron Man. O sea, como que siempre estaban tratando de hacer esas referencias gratuitas que la verdad la perjudicaron mucho. A mí me parece que Marvel Agents of Shield empezó a ser una mucho mejor serie cuando se desligó por completo de todas esas cosas, cuando dejó de hacer referencias a las películas y tomó su identidad propia, y eso ha hecho que cambie todo el panorama en general de lo que tiene que ver con el mundo de las películas, y el hecho de que, por ejemplo, los Inhumanos, que es como una nueva versión de los X-Men o de los mutantes en cierto sentido, ahora vayan a hacer una serie de televisión cuando estaban proyectados para ser una película, pero como los utilizaron primero en Agents of Shield, entonces ahora va a ser una serie de televisión. Pero me fui por la tangente, estamos hablando aquí de Legión. Entonces, volviendo al punto, no va a haber referencias gratuitas, no van a haber este tipo de cosas. Entonces de verdad, de verdad, de verdad vayan a ver Legión, se las recomiendo totalmente. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar del capítulo específicamente, este primer capítulo, que deja abiertas muchas posibilidades, deja abiertas muchas preguntas, deja un montón de interrogantes pero como les dije, vi el capítulo 2 veces, entonces creo que tengo unas claridades un poco mejores con respecto a ciertas cosas que sucedieron. Entonces, tenemos que comenzamos en una línea temporal que creemos que es nuestra línea temporal actual. Comenzamos viendo cómo la trayectoria que ha tenido David a lo largo de su vida, desde su nacimiento, cuando era feliz, cuando era un niño, cuando siguió en la secundaria, cuando estaba haciendo los experimentos de química, como todas estas cosas, y vemos cómo todo va cambiando, todo se va volviendo peor. Él empieza a consumir alcohol, él empieza a tener problemas en general, y como que vemos que desde ahí se nota mucho el trabajo específico en el color que hacen en esta serie y el pensamiento en la luz. Y eso me parece muy importante y me parece genial que hagan ese tipo de cosas. Entonces comenzamos con escenas súper, hiper, mega luminosas, muy contaminadas de amarillos. Pues no contaminadas, pero sí muy, muy impregnadas de amarillos, con este niño feliz, todas las sonrisas, todas las cosas. Y a medida que va creciendo van apareciendo los azules, va como desaturándose un poco toda la paleta, hasta que llegamos a la adolescencia de él, en donde él tiene como este ataque en el que está gritando en la calle y la gente lo rodea. Después, cuando está saliendo como de esta tienda de la que otra gente está rompiendo cosas, cuando está ya en la patrulla, y llegamos a lo que creemos que es nuestro momento actual, que es
él en la clínica psiquiátrica y vemos un poco como de toda su rutina. También vemos la visita de su hermana, como que nos introducen este personaje de la hermana, que a lo largo del capítulo nos vamos dando cuenta de que es un personaje clave y es un personaje muy 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 importante para la vida de David, porque cada vez que vemos que él tiene flashbacks o que él tiene recuerdos de su infancia, solamente lo vemos con su hermana. Claro, después más adelante escuchamos la voz de su mamá, o pues lo que alguien que dice que es su mamá, pero la imagen siempre es él con su hermana. Él con su hermana subiendo árboles, él con su hermana comiendo helado, él con su hermana corriendo por la calle, él con su hermana corriendo por la playa, como todas estas cosas, siempre él con su hermana. Entonces ahí nos presentan a este personaje. Nos van presentando como a los otros de a poquitos. Y quiero notar algo que me parece muy chévere, y es el personaje de Aubrey Plaza. Digamos que Aubrey Plaza no es de mis actrices favoritas, de verdad, se los tengo que confesar. Me parece que ella hizo un papel en Parks and Recreations, si no estoy mal, que es de donde viene ella o donde se hizo más famosa ella, y le sucedió que lo que le pasa a muchos actores, y es que hacen también un papel que lo que hacen es que les empiezan a dar papeles o les empiezan a dar personajes que son muy parecidos a eso que ya demostraron que saben hacer. Entonces eso se llama typecasting. Entonces si alguien hizo un muy buen villano, de ahí en adelante todos los papeles que le dan son villanos. O si alguien es muy bueno en comedia, de ahí en adelante todos los papeles que le dan son de comedia. Y hay muchos actores que duran muchos años luchando contra eso, luchando contra el typecasting, luchando por demostrar sus habilidades en otras áreas de la actuación o en otras cosas. Muchísimos no lo logran nunca, muchísimos simplemente se quedan en eso que la industria les asignó, más allá de que tengan o no talento. Por fuera de eso, la industria les asignó eso porque fue a lo que la gente le gustó y es a lo que la gente va a verlos. Entonces me parece que Aubrey Plaza, con su personaje en Parks and Recreation, que era esta muchacha que era como súper apática, como que no le gustaba nada, como que siempre se estaba quejando, como con esta súper mala actitud, pero que al mismo tiempo era súper graciosa para todo el mundo, como que me parece que eso es lo que es, en eso convirtieron a Aubrey Plaza. Y en todas las películas o en todos los papeles en las que he tenido oportunidad de verlo era lo mismo. Pero aquí me parece que es algo muy diferente. Este papel de Aubrey Plaza, como que pude por fin separarla de esa imagen, y me gustó muchísimo el trabajo que está haciendo ella como Lenny, que es la amiga que tiene David en el psiquiátrico, que es la de los audífonos, que es, obviamente está como muy trastornada. No sabemos exactamente cuál es su historia, pero pues tiene una conexión con David. Y sí, entonces después de eso nos introducen a Sidney. El manejo que le dan a Sidney me parece increíble, me parece genial, porque vuelve a ese punto, refuerza siempre el punto sobre el color, sobre la luz, sobre el manejo del sonido que están. O sea, es una serie muy bien pensada y muy bien lograda técnicamente. Entonces vemos que, o sea, la rutina que nos iban mostrando, lo que nos iban mostrando de David, tomando las pastas, durmiendo como en esta habitación súper oscura, en terapia, volviendo a tomar las pastas, otra como toda esta rutina como súper sórdida, súper aburrida en la que él está, y que volvemos a o sea, es una paleta mucho más apagada hasta que aparece Sidney. La paleta se vuelve otra vez hacia los amarillos, se vuelve bastante viva. Y Sidney entra a ser literalmente la luz en la vida de David. Porque siempre que nos muestran a Sidney, y lo pueden ver en esta imagen aquí, que fue la que elegí precisamente por eso para hablar de este punto, siempre que vemos a Sidney desde la perspectiva de David, ella está en contraluz, ella viene desde la luz, o sea que David siempre que la está viendo a ella está viendo una luz nueva, está viendo algo diferente, y siempre es así. Cuando están sentados en el comedor, ella también tiene la ventana detrás de ella. Cuando están recogiendo la comida, la ventana está detrás de ellos, iluminándolo a los dos, como representando eso. Ella es ahora la luz en su vida. Entonces él se enamora a primera vista. Después hay como un momento, y después está el momento de la terapia en el que ella llega
y hablen de un tema que me parece muy interesante y es el concepto de la normalidad, ¿no? Y es, pues obviamente sabemos que hay personas que están mal de la cabeza o que tienen problemas psicológicos o psiquiátricos reales, pero al mismo tiempo también me parece bastante interesante pensar en eso, en la normalidad, en cómo vemos la normalidad en diferentes aspectos de nuestra vida, cómo vemos a personas como anormales, cómo vemos a personas que de pronto no tienen absolutamente ningún problema, pero que nosotros estamos como sesgados con respecto a esas cosas y los vemos como allá, como ellos están, tienen algo mal, ellos no merecen o no deberían pertenecer a esta sociedad cuando son personas que probablemente estén muy bien. Entonces digamos que en ese sentido pues obviamente aquí hay problemas psiquiátricos, pero es bastante relevante a la situación específica de David y a la situación específica del universo. Y es que el universo de los X-Men, en realidad los X-Men siempre se ha tratado más allá de cualquier cosa, más allá de la acción, más allá de todo. X-Men es una historia sobre el racismo, sobre la discriminación, sobre los mutantes que llegan y empiezan a aparecer en este mundo o empiezan a ser más comunes y cómo los humanos normales, los Homo sapiens, se ven amenazados y empiezan a discriminarlos, empiezan a perseguirlos, una persecución sistemática a esta raza, empiezan a haber exterminios, empiezan a haber campos de concentración en ciertos casos como por ejemplo en X-Men Days of Future Past. Entonces, tratan de apartarlo pues es una conducta humana bastante normal, ¿no? Y es como tratar de apartar las cosas que son diferentes a nosotros, tratar de tenerlas al margen, tratar de sí, no, o sea, no sé, como que me parece que eso es lo que siempre genera todas estas rivalidades, como usted no es igual a mí, entonces hay algo mal con usted, como que es muy difícil entender la diversidad y la pluralidad y la diferencia entre las personas y entre las comunidades, entonces se crean todas estas segmentaciones porque mi normal no es igual a su normal y no es igual a ese normal de los de allá y nuestro normal es más parecido pero entonces nos unimos para hacer algo contra los de allá que su normal es absolutamente diferente al de nosotros. Entonces como que ese concepto de qué es normal, bajo qué conceptos nosotros percibimos la normalidad a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, a nivel social, a nivel visual, a nivel racial, a nivel social, a nivel de todo. O sea, como que ese punto me parece bastante interesante. ¿Qué más tengo anotado con respecto a eso? Y cómo la normalidad es lo que hace que una persona sea esa persona. Entonces ella dice como sí, las voces en las voces en tu mente, las visiones, como todas estas locuras es lo que hacen a la gente ser lo que es lo que les dan como esa cosa única que hacen que David sea David, que Rachel sea Rachel, que Sid sea Sid, que Álvaro sea Álvaro, que cualquiera sea cualquiera, como que todas estas cosas que pasan en nuestras mentes y todas esas circunstancias que nos llevan a pensar cómo pensamos, actuar como actuamos, a todas estas cosas son lo que hacen que cada uno sea diferente y en ese sentido son muy valiosas y son mucho más valiosas que cualquier otra cosa. Entonces también nos introduce, o sea, como que en medio de todas estas cosas nos van dando pistas de qué es lo que sucedió con David, porque David terminó ahí. Entonces o sea, nos introducen a esta criatura que es el demonio de los ojos amarillos, que es como esta masa, este tipo así como con esa papada así gigante, todo gordo, todo eso, todo flácido, con los ojos amarillos, una mirada bastante penetrante, una mirada bastante poderosa que no sabemos exactamente qué, qué papel entra a entrar dentro de la demencia o dentro de los temores o problemas que tiene David. Porque, no sé, a mí por algunos momentos me hizo pensar como de pronto en cosas que hemos visto en X-Men, como por ejemplo la saga del Fénix Oscuro, en donde una entidad extradimensional o una entidad de otro plano trata de entrar al nuestro, de conquistar al nuestro por medio de Jean Grey y la convierte en el Fénix oscuro y bueno, como todas estas cosas, de pronto esta es una amenaza así.
De pronto esta es una amenaza muy muy grande que solamente David, por sus sensibilidades específicas, por sus poderes específicos, por sus cosas específicas, puede percibir. Eh, pero al mismo tiempo también puede ser una representación de todo su poder. O sea, como un, no sé, o sea, de pronto tiene esa imagen así tan horripilante porque David tiene miedo de liberar su poder mismo, tiene miedo de ser quien es y de ser libre y de aceptar todas esas cosas. Entonces como que todo ese poder contenido dentro de él, toda esa parte de su propia personalidad que quiere ser libre, se condensa en esta criatura que lo aterroriza, que es el hombre de los ojos amarillos. Pero pues no sé, esa es simplemente una teoría que se me fue ocurriendo a mí a lo largo de este capítulo. Entonces, hay momentos en esta serie que de verdad me gustaron mucho. Lo que digo, vuelvo a repetir, el trabajo con las luces, como cambiamos las luces y cambiamos el color y el sentimiento y el ambiente en general de todas las escenas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta escena que me pareció súper, súper linda, cuando Sidney está viendo por la ventana que llega David y ella le dice como tienes que desenfocar un poco, y es como si te estuvieras viendo desde adentro a ti afuera, sin ninguna atadura, sin ningún, no es, sin estar dentro de este sitio, sin medicamentos, sin nada de eso. Y él simula este beso que le da, o sea, como los reflejos de ellos besándose de cierta manera. Entonces tenemos una paleta muy hacia los azules, como todas las luces que vienen dentro de la ventana, y de pronto ¡fum! Hay un cambio paulatino al rojo. Entonces, o sea, como que todos esos cambios me parecen geniales, y además el complemento que hacen con la música es muy interesante. La música tiene un papel muy importante y ayuda mucho a reforzar como todos los sentimientos que quieren que uno sienta, o todas las sensaciones que uno quiere que sienta que los personajes están sintiendo en ese momento. Y además, o sea, tengo que mencionarlo, pues, el creador más o menos de esta serie, sí, el creador de esta serie se llama Noah Hawley, que es un escritor que está muy, muy, muy en boca de todo el mundo ahorita, porque trabajó en, creo que él fue el creador, o estuvo muy involucrado con la primera temporada de Fargo, que es una serie que no he tenido la oportunidad de ver, pero que he escuchado cosas increíbles y magníficas. Entonces como que es un hombre que parece que tiene una carrera bastante bastante sólida y que sus trabajos son muy muy buenos. Entonces continuando también, o sea, como nos van presentando las cosas, nos van haciendo entender a lo largo del capítulo qué es lo que está pasando. Entonces como que sabemos que David está en un estado mental que no es exactamente el mejor, que de pronto, o sea, lo que él le dice a su hermana cuando se despiden es algo nuevo tiene que pasar, y justo en ese momento llega Sidney. Entonces o sea, como que nos van creando esta duda poquito a poquito de si de verdad Sidney es real, porque nunca hay un contacto físico, no hay una evidencia física o palpable de que ella existiera, y de pronto esa proyección de Sidney desde la mente de David la justificaba él como real por esa falta de contacto. Entonces, eso, o sea, como que esos puntos de duda que nos van haciendo, que nos van creando, son bastante, bastante interesantes. Y además que son cosas muy interesantes. O sea, no solamente está eso del no contacto físico, sino, por ejemplo, la noche cuando ella entra a la habitación de él y se acuesta al lado de él y le dice que la van a sacar, que la van a dar de alta. Él está dormido, nos muestran debajo de la cama y la puerta se abre, pero nadie entra. La puerta se abre, la puerta se cierra, y cuando subimos, pasamos el colchón, lo vemos a él, ella está parada ahí. Entonces es como eso, como realmente él se lo está imaginando. Él se imaginó que se abrió y se cerró la puerta, su propia mente abrió y cerró la puerta para que él se despertara y viera la imagen proyectada de Sidney, o qué fue lo que pasó en ese momento. Entonces me parece como súper interesante que no nos den un punto ya determinante claro. Entonces después entonces ahí como que nos van introduciendo más cosas, y es cuando nos introducen
nuestra línea de tiempo real. Todo eso que estamos viendo es un flashback porque ahora David está con otro tipo, con otro terapeuta que lo está investigando, que sí, que le está hablando y le está haciendo preguntas con respecto a un incidente en el que murió una chica. Todavía no sabemos exactamente quién es la chica, no sabemos qué fue lo que pasó, pero la cosa es que al parecer David está muy involucrado con eso y es lo que están investigando, y David lleva 6 días sin su medicación, entonces no sabemos exactamente por qué es que él lleva, creo que dijeron 6 días, bueno, pero no sabemos exactamente por qué es que él lleva todo ese tiempo sin la medicación, si fue algo voluntario, si fue que simplemente se le olvidó comprar los medicamentos, no sabemos qué es lo que pasa en ese momento, y a medida que va pasando lo que queda del capítulo nos vamos dando cuenta después que, o sea, que esto que nosotros estábamos viendo hasta el momento, ese flashback termina 6 días antes de nuestra línea temporal actual, que es cuando él sale de este psiquiátrico por el incidente. Entonces, regálenme un momento. Nos van mostrando más cosas de la vida de David y nos muestran el momento en el que, o sea, el punto clave que hizo que él decidiera suicidarse y que terminara en el psiquiátrico. Entonces nos dicen que él tenía muchos problemas, lo expulsaron de la universidad, él perdió como todo el sentido de su vida, empezó a tener problemas con su novia y un día perdió el control, que es la escena de la cocina en donde simplemente él explota, todas las cosas empiezan a flotar a su alrededor, vemos al hombre de los ojos amarillos y la novia lo deja, entonces él ya dice que nada tiene más sentido y es cuando decide tratar de suicidarse, y obviamente podemos suponer que fueron sus poderes lo que lo salvaron de alguna manera u otra, porque simplemente lo encontraron con las marcas del y pues sí, él pues obviamente no se logró suicidar, entonces terminó en el psiquiátrico. Eh, entonces, o sea, hay otro elemento que me parece súper interesante, que me parece súper intrigante, y es el terapeuta, el doctor Kissinger. Él, yo creería que él de alguna manera u otra está involucrado con Melanie, que es la mujer que vemos al final, la señora mayor, y su organización. O sea, yo creo que él de pronto les avisó a ellos que David podía ser un posible mutante de alguna manera, entonces ellos enviaron a Sidney a que se infiltrara y a que encontrara cuál era, si, o sea, si David si era un mutante o no, si tenía habilidades o no, y pues, o sea, ya vimos que el incidente este fue un accidente, o sea, eso no debió haber pasado, pero lo que yo supongo que el plan era que después de que ella se diera cuenta iba a salir. El doctor Kissinger es bastante colaborativo con ella. Entonces, o sea, eso es lo que me hace pensar que él de pronto está involucrado, porque además después cuando lo ayuda a salir y todas estas cosas, entonces yo supongo que la misión era que ella saliera y después iban a entrar a sacar a David de alguna manera, pero pues no funcionó así. Eh, entonces, nos vamos dando cuenta de más cosas, entonces nos damos cuenta de que este señor que está interrogando a David hace parte de un equipo de una compañía que no sabemos exactamente qué es. Nos damos cuenta de que todo eso es una simulación. La sala en la que están en el interrogatorio es una sala falsa que está puesta en el fondo de una piscina vacía, en donde afuera hay un grupo de personas haciendo el foley de todos los sonidos, como si eso fuera un psiquiátrico, una estación de policía no es, pero bueno, digamos que es un psiquiátrico, entonces como un equipo de gente afuera haciendo como todas las voces, todos los sonidos de la gente caminando, como todas esas cosas. Eso me pareció súper divertido, y como que nos van introduciendo más elementos. Entonces dicen que después del incidente que hubo en el psiquiátrico,
creen que de pronto él es el mutante más fuerte que hayan podido encontrar. Entonces ahí nos dicen, listo, él es un mutante. No sabemos exactamente cuáles son las razones que tiene esta organización, si es una organización privada, si es una organización gubernamental o qué tipo de organización es y por qué está cazando mutantes o por qué está tomando en sus manos el control de este tipo de incidentes y el estudio de los mutantes que causaron esos incidentes y que en este caso están estudiando a David. Entonces como que esa institución en general es la que va a entrar a ser como el antagonista de la serie. Y pues nos van dando más datos, y llegamos al momento de el incidente. Eso me pareció súper interesante, pero me crea ciertas preguntas importantes. Entonces, están dando de alta a Sydney, ella se va a ir, David llega corriendo, se manda y le da un beso a pesar de que ella le dice que no. Algo sucede y ellos intercambian cuerpos. Entonces, David puede salir en el cuerpo de Sydney. Sydney se queda atrapada en el cuerpo de David. Y como ella está en el cuerpo de David y no sabe manejar los poderes de David, sucede esto que quién sabe qué es exactamente lo que sucede. Yo que sé, evapora a un montón de gente o mata a un montón de gente o lo manda a sus habitaciones, desaparece las puertas de las habitaciones, la gente queda atrapada, mata a Lenny porque queda ella atrapada en medio de una pared y hay mucha sangre por todos lados. Entonces eso me hace preguntarme cosas con respecto a los poderes específicos tanto de David como de Sydney. Entonces, por el lado de David, ya nos habían dicho que él tenía poderes telequinéticos de alguna manera u otra cuando está hablando este psiquiatra con el señor viejo de la organización que le dice que que David lleva 6 días sin el medicamento. Entonces que eso podría explicar la elevación extraña del nivel de poder telequinético que él tiene o de las manifestaciones telequinéticas. Pero entonces después de este incidente y bueno, además cuando hemos visto como todo ese poder destructivo que puede tener David, ¿qué otros poderes tiene él? Aparte de la telequinesis, de pronto todas esas voces que escucha tienen que ver con un poder psíquico, con un poder de leer las mentes. De pronto está escuchando los pensamientos de las personas a su alrededor. Y además de eso podríamos hablar de algún medio de alteración dimensional o algún medio de transmutación matérica en la que le permiten a él transformar las puertas del psiquiátrico en paredes o cambiarlas por alguna realidad alternativa en donde ahí no hay una puerta sino una pared, no sé, o sea, como que todas esas cosas me hacen pensar mucho. Igual pues este es el primer capítulo, eso es simplemente un abrebocas y creo que de aquí en adelante nos van a ir mostrando cuáles son los poderes de David, qué implica sus habilidades, como todas estas cosas. Por el lado de Sydney, entonces, podemos asumir que su habilidad principal es el cambio de cuerpos, pero ¿cómo funciona esto exactamente? Esa es mi pregunta y esa es como la cuestión, porque vemos que ella se intercambian los cuerpos. Ella tiene acceso a los poderes de David en su cuerpo, pero al parecer los poderes de ella quedan inhabilitados por cierto tiempo, podríamos decir, o de pronto no sé, porque todo lo que nos han mostrado y todas las cosas que nos muestran después hacen pensar que es un poder muy parecido al de Rogue, y es que es un poder que ella no puede controlar. Cuando en las películas de X-Men veíamos a Rogue, cada vez que la tocaban ella robaba la energía vital de esa persona. Si era un mutante, por un momento robaba como los poderes de ese mutante, como todas estas cosas, pero ella no podía controlarlo, no podía tener ningún contacto físico con ninguna otra persona. Y aquí vemos que con Sydney pasa lo mismo, ella no puede tener ningún contacto físico. Después cuando ella saca a David de la piscina, lo saca con unos guantes, nunca tienen contacto físico piel a piel real. Entonces
nos hacen pensar que es una habilidad que ella no puede controlar, que es una habilidad, no sé, como decir un pasivo en un videojuego o en un juego de rol en el que es una habilidad que se manifiesta por sí misma sin que haya voluntad de la persona que tiene ese poder. Entonces, si es una habilidad de esa manera, después el doctor Kissinger empieza a levantar el cuerpo de Sidney, luego le pone unas cosas, le toca la cara y no le pasa nada a él, no hay un cambio. Entonces es un poder que funciona solamente una vez, después queda inhabilitado por cierto tiempo, entonces no le afecta a nadie más. Y además, lo más importante es lo que pasa después. ¿Cómo demonios vuelve a ser David él en su cuerpo, ya estando por fuera? ¿Cómo es esa transformación? No hay no hay una transferencia de mentes, sino que también hay una especie de transmutación o de transformación no sé, o sea, es como el punto que me inquieta más realmente sobre lo que sucedió, porque lo vimos. Él salió, pues en el cuerpo de Sidney, luego lo vemos a él en el cuerpo de ella tomándose un café y la camarera le sirve, y de pronto él vuelve a estar en su cuerpo. Entonces no sé exactamente cómo funciona, espero que nos expliquen más adelante cómo funciona eso. Pero entonces, ahora ese es mi punto. Vuelvo al punto de por qué esta serie está tan bien pensada y por qué me ha gustado tanto. Entonces, hasta ese momento antes del beso de ellos, hemos visto que Sidney siempre ha estado muy distante de todo el mundo. Al comienzo casi se estrella con alguien y le dice como estás muy cerca, muy lejos, lejos. Después cuando en la terapia, después cuando no deja que David la toque repetidamente, como todas estas cosas. Entonces sabemos que nadie puede tener contacto con ella. Y obviamente no nos muestran como el cambio de mente de cuerpo a cuerpo cuando ellos se besan, pero nos empiezan a dar a entender que algo raro está pasando, no solamente por el grito de David que empieza a gritar que no, que no, que no, que no, sino que además el doctor Kissinger toca toca a Sidney o toca el cuerpo de Sidney. Entonces sabemos que ella es como tan consciente de esto, del contacto, como que siempre lo tiene tan en mente que podemos pensar que en una situación como esta, en una situación de confusión, en una situación en la que ella está perdida de cierta manera, eso simplemente se va a acentuar y ella simplemente va a ser más esquiva y aún de pronto más agresiva en ese comportamiento, pero simplemente se deja y él la levanta, como dije, luego le toca la cara, luego le pone como cosas aquí en la cabeza, como una, sí, como una cosa fría o yo qué sé, pero entonces ahí nos empiezan a dar esas pistas de que hay algo raro está pasando hasta que pues obviamente vemos como esa subjetiva que luego se convierte en tercera persona, en donde vemos a David viendo la mano, o sea, viéndose a sí mismo dentro del cuerpo de ella, viendo la mano, viéndose al espejo, y luego David nos da, pues o sea, el diálogo nos permite entender que fue que cambiaron los cuerpos, pero entonces me parece que todos esos indicios que nos van dando son muy interesantes y que hacen que, o sea, lo van guiando a uno por diferentes caminos. Uno puede esperar a que le digan qué es lo que está pasando o uno puede tratar de deducir y todas las pistas están ahí para deducir qué es lo que está pasando sin necesidad de los diálogos. Después de eso, David empieza como a darse cuenta de qué es lo que está pasando, pierde el control, ataca a este tipo y termina en la piscina. Y ese fue otro momento que me pareció súper chévere. Y es cuando él está recordando el momento en el que él llamó al psiquiátrico para preguntar por Sidney y la pantalla cambia de formato. Estamos en el formato de Full HD y se vuelve como un widescreen con las barras como si fuera más de cine. Entonces o sea, ahí nos están mostrando que es un espacio diferente o que es un espacio en el que va a suceder algo diferente. Entonces él está huyendo de estas otras dos personas y de pronto ve a un hombre calvo y sale Lord Voldemort de la cabeza del hombre calvo. Me acordó muchísimo a eso, a esa escena en Harry Potter y la piedra filosofal cuando el profesor Quirrell se quita el turbante y tiene la cara de Voldemort saliéndole de la calva atrás en la cabeza. Eso me pareció como muy gracioso, por un momento me sacó de la serie, pero bueno.
La cosa es que ve la cara de Sidney, luego eso se transforma en el cuerpo de Sidney, que le dice que no se detenga. Y empieza a decirle que ella realmente no, o sea, que eso es una memoria, eso no estaba sucediendo, que eso era una memoria del día en el que él había llamado, que ella había sido implantada en su memoria. Entonces eso me parece súper interesante porque quiero saber cuál es el mutante que tiene esta habilidad para implantar cosas en la memoria de los otros, en los pensamientos de los otros. Eso me parece súper interesante. Entonces ella en ese momento le dice qué es lo que tiene que hacer, pero pareciera como si fuera una implantación en vivo, no fuera como un Inception o una implantación de algo preexistente, sino como si ella en vivo y en directo estuviera en otro lado, simplemente siendo proyectada dentro del pensamiento de David para darle estas instrucciones de que se fuera debajo del agua y de que esperara simplemente hasta que ella lo llamara y como todas estas cosas. Entonces él como que va haciendo caso, se desliza debajo del agua y vamos viendo como todas estas partículas como caloríficas explosivas que van surgiendo alrededor del aire antes de que él se sumerja. Cuando él se sumerge todo eso explota y después lo que cae en la piscina son simplemente los cadáveres calcinados hasta el esqueleto de los guardias y de las personas que estaban alrededor de la piscina. Empiezan los militares también a atacar y llega y Sidney saca a David de la piscina y están la chica esta, está el hombre negro que los estaba persiguiendo a él, que resulta ahora que son aliados y ellos salen afuera, los está esperando otro tipo y es como la escena de acción en la que está, o sea, este otro tipo tiene como ciertos poderes telequinéticos de alguna manera o de pronto son poderes que le permiten controlar algo específicamente dentro del uniforme o dentro de las cosas alrededor de él. De pronto son poderes de algún tipo metálico, no sé, pero pues por el momento vamos a decir que son poderes telequinéticos en donde él empieza como a lanzar soldados, lanzar cosas, quitar soldados, cha cha cha, van corriendo, van corriendo, van corriendo, van corriendo, hasta que llegan abajo, que es donde vemos a Melanie, que es esta señora vieja, que no sé, no sabemos exactamente qué conexión tiene o qué, pero digamos que me recuerda mucho a un personaje que vi en los cómics de X-Men. No me acuerdo exactamente en qué encarnación de los cómics de X-Men, ni me acuerdo del personaje, pero digamos que creo que esto nos va a presentar otra parte de la comunidad mutante mucho más parecida de pronto a las filosofías de Magneto, en el sentido en el que Charles Xavier siempre, o sea, la creación de los X-Men como tal es un intento por de manera pacífica o más que de manera pacífica demostrándole a los humanos que los mutantes tienen cosas que aportar y pueden aportar dentro de la sociedad en general, hacer que los humanos acepten a los mutantes. Entonces es como lo que siempre hemos visto y como las comparaciones constantes que se hacen entre Charles Xavier y Magneto con Martin Luther King y Malcolm X, por ejemplo. O sea, trayéndolos como a la vida real. Esos dos líderes de la raza negra en Estados Unidos que estaban abogando por los derechos de esa, pues de su comunidad, de las personas que componían su raza, pero con dos filosofías muy diferentes. Uno con una filosofía pacifista, el otro con una filosofía mucho más de la acción, mucho más subversiva de una manera u otra. Entonces tenemos a Charles Xavier como Martin Luther King y a Magneto como Malcolm X. Pero entonces como que podemos asumir que hay otros líderes y otras cosas y en los cómics, bueno, si me acuerdo voy a poner abajo en los comentarios exactamente en cuáles vi. Hay una mujer que empieza a relacionarse con Charles Xavier, pero que tiene como todas estas filosofías muy diferentes en donde también quiere como unir a los mutantes, pero para crear una fuerza más específica, o sea, no es tan está como en un punto intermedio. Entonces me recordó Melanie a ese personaje y, y no sé por qué, pero tengo la impresión de que ella tiene alguna relación directa con David de alguna manera u otra. Pero entonces nos la presentan, ahí vemos que David se está cuestionando como todas las cosas que están pasando, obviamente por todas esas cosas que están pasando alrededor de él. Le pregunta a Sidney si ella es real, ella le dice que sí es real. Vemos al hombre con los ojos amarillos otra vez por allá. Entonces no sé, como que
creo que eso va a entrar a jugar más adelante, y es que Sydney, dentro del cuerpo de David, cuando perdió el control de sus habilidades, vio al hombre de los ojos amarillos. Entonces creo que eso va a ser como un punto de discusión entre ellos dos más adelante, como que ella le va a preguntar a él, y desde ahí es que vamos a empezar a ganar información con respecto al hombre de los ojos amarillos. Y ahí se acaba la serie. Y fue una serie que de verdad me gustó mucho. Perdón, quedé bastante satisfecho con este primer capítulo. O sea, ustedes que ya llevan cierto tiempo conmigo en este canal como suscriptores, se habrán dado cuenta de que en este momento llevamos 45 minutos de video. Yo solamente hablo así, o sea, bueno, desde hace mucho tiempo mis videos han como venido condensándose y he logrado hacer unos videos de mucha menor duración, pero solamente los videos se extienden a duraciones de este tipo cuando son cosas que me han gustado mucho, o cuando son cosas que me dan mucho que pensar o que me apasionan bastante. Entonces creo que eso es un testimonio de cuánto me gustó Legión y de cuánto espero de verdad el segundo capítulo. O sea, es una serie que ahorita en este momento, si no estoy mal, tiene como, o sea, tiene una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes. ¿Saben lo difícil que es tener una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes? Esta serie creo que va a tener mucho éxito, tiene mucho potencial, y espero que de verdad le vaya muy bien. Espero que no baje en ningún momento, que soy simplemente suba y siga creando preguntas y las respuestas sean mucho más intrigantes de y creen más preguntas que respuestas. Como quiero que esta serie le vaya muy bien y quiero que esta serie siga maravillándome. Este capítulo me gustó muchísimo, pero quiero que esta serie me encante y se vuelva una de mis favoritas. De verdad, eso es lo que quiero. Pero por el momento no hay nada más que decir. Ya dije todo lo que tenía que decir con respecto a este capítulo. Entonces, por favor, abajo en los comentarios les pido, como siempre, que dejen todas sus opiniones. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿Qué les pareció la historia en general? ¿Qué les parecieron las actuaciones? El manejo del color, el manejo de la cámara, el manejo del sonido, las relaciones entre los personajes, todo, por favor, déjenlo abajo, sus propias teorías con respecto a las cosas que yo dije. ¿Qué les parecen mis teorías propias? ¿Qué les parece que va a pasar? La relación entre Melanie y David. Vamos a saber más sobre el mundo de los X-Men que hemos visto en las películas, o sobre el mundo de Marvel. ¿Qué tanto creen que se va a adaptar esto a los cómics? Por favor, dejen todo abajo. Denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos y síganos en las redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.